Muy buenas. Bienvenidos a una expedición alucinante a uno de los territorios más salvajes y, a la vez, más fascinantes que existen, nuestra propia mente. Hoy vamos a trazar juntos un mapa de supervivencia para navegar por el mundo del conocimiento. ¡Vamos allá! A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? Piénsalo. Vivimos en la supuesta era del conocimiento. Nos bombardean con datos, noticias, opiniones, a todas horas. Pero pararse un momento a pensar en cómo funciona nuestra cabeza para procesar todo eso, cómo construimos nuestras certezas, ese es el primer paso para no perderse. Y eso, por cierto, tiene un nombre: metacognición. Dicho así suena un poco a libro de texto, ¿verdad? Pero en el fondo es sencillo. El conocimiento es el mapa mental que nuestro cerebro va dibujando para entender la realidad. No se trata solo de acumular datos como si fuéramos un disco duro, sino de conectarlos, de darles un sentido y crear una estructura que nos permita movernos por el mundo con algo de seguridad. Claro que para llegar a ese conocimiento, no todos los caminos son iguales. Vamos a imaginar que somos exploradores con un mapa. Hay varias rutas para llegar al tesoro de la verdad, pero ojo, algunas son mucho más fiables y seguras que otras. La primera ruta es como de película, misteriosa, exclusiva. Aquí el conocimiento llega como una especie de revelación, pero solo a unos pocos iluminados. A ver, no es un método muy práctico para el día a día, porque ni se puede enseñar, ni compartir, ni mucho menos comprobar. Dependes de que una divinidad decida mandarte un WhatsApp cósmico. Esta es la ruta del chispazo, de esa idea genial que te viene de repente en la ducha y dices ¡Eureka! Es potente, desde luego, pero es totalmente impredecible. Es como un relámpago, ilumina todo por un instante, pero no podemos decidir cuándo ni dónde va a caer. No podemos basar nuestro aprendizaje en esperar a que nos caiga un rayo de genialidad. Y aquí, mucho cuidado. Esta es la ruta más transitada y paradójicamente la más peligrosa. En este camino, el conocimiento no se descubre, se impone. Se presenta como una verdad única, eterna, que no se puede discutir. Es el camino que le pone un candado a la curiosidad y tira la llave. Y por fin llegamos a la ruta más interesante. Esto no es un destino final, sino una forma de caminar. Es un conocimiento que, de entrada, se reconoce a sí mismo como provisional, como algo que se puede discutir y que siempre está abierto a que alguien venga y demuestre que estaba equivocado. Y lo mejor es que es accesible para cualquiera. No hace falta ser un profesional de la ciencia para usar esta brújula. Vale, vamos a pararnos aquí porque la diferencia es abismal. El dogma te entrega un mapa arrugado y te dice: este es el mapa perfecto y final, apréndetelo de memoria y no hagas preguntas. La ciencia, en cambio, te da una brújula y te enseña a dibujar tu propio mapa, sabiendo que mañana podrías descubrir una montaña nueva y tendrás que borrar y volver a dibujar. Uno exige fe ciega, el otro curiosidad activa. En toda buena aventura hay un peligro mortal, ¿no? Pues en esta expedición el mayor peligro no es un dragón ni un abismo, es un pantano. Uno muy sigiloso, en el que te hundes sin ni siquiera darte cuenta de que estás atrapado. A ver, que no cunda el pánico. Una cosa es la ignorancia normal y corriente. Por ejemplo, oye, yo no sé nada de física cuántica. Y no pasa nada. Es genial, de hecho, porque es el primer paso para aprender. Pero la metaignorancia, eso es otra historia. Es no tener ni la más remota idea de física cuántica y además creer que sabes un montón y vas dando lecciones. Es una ceguera total ante tu propia ignorancia. Esta frase es que lo clava. Es la clave de todo. La persona que sabe que no sabe algo, duda, pregunta, va con cuidado, pero la persona que ignora su propia ignorancia actúa con una certeza absoluta, con una osadía que no se basa en el conocimiento real, sino justo en la falta de dudas. Y para que veamos que esto no es una teoría abstracta, aquí va un ejemplo histórico que es tremendo. Sir Joseph Banks, el presidente de la Royal Society nada menos, estaba tan convencido de su verdad, que el conocimiento era malo para la gente trabajadora, que ni se le pasó por la cabeza que podía estar metiendo la pata hasta el fondo. Eso es metaignorancia en acción, usando el poder para limitar el conocimiento de los demás. Muy bien, ya conocemos el pantano y sabemos lo peligroso que es. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo evitamos? Pues necesitamos una herramienta de navegación que sea fiable. Y esa herramienta no es memorizar un montón de datos, sino adquirir una forma de pensar. Fijaos qué curioso, porque las claves de esta brújula no son fórmulas complicadas, son más bien actitudes. Humildad intelectual para poder decir, oye, pues a lo mejor estoy equivocado. Conciencia para identificar qué es lo que no sabemos. Una mente abierta para, al menos, considerar ideas nuevas. Y la ética, claro, para que la búsqueda de la verdad esté siempre por encima de las ganas de tener razón. Es súper importante que nos carguemos estos prejuicios de una vez. Pensar de forma científica no significa convertirse en un robot sin sentimientos. Se puede ser una persona apasionada, tener fe o las emociones a flor de piel y a la vez aplicar un método riguroso y objetivo en la búsqueda de respuestas.
La clave es no dejar que tus creencias o emociones manipulen los resultados. Este viaje no termina aquí. Que va. De hecho, es justo ahora donde empieza el de verdad, el de cada uno. El objetivo de todo esto es que tengamos un buen equipo para la aventura diaria de aprender y entender este mundo tan complejo. El punto crucial es este. La próxima vez que leamos una noticia de esas que te vuelan la cabeza, veamos un vídeo viral o escuchemos una opinión súper rotunda, hay que activar este kit. Es tan simple como preguntarse: ¿quién dice esto? ¿Qué intereses puede haber detrás? ¿Qué parte de la historia me estoy perdiendo? Y atreverse a pensar: vale, mi explicación provisional es esta. Y esta es la idea con la que quiero que nos quedemos. Esto no va de que todo el mundo se ponga ahora a estudiar física teórica. Va de adquirir una habilidad para la vida. Una herramienta para tomar mejores decisiones, para que no nos manipulen tan fácilmente y para navegar con más seguridad por esta jungla de información. Y para terminar, un desafío. El primer paso para salir del pantano de la metaignorancia es atreverse a hacerse esta pregunta de vez en cuando. Mantener esa curiosidad, esa duda sana, es la mejor brújula que podemos tener. La expedición no ha hecho más que empezar.